Bueno, pues una vez más me toca presentar a Federico Mayor Zaragoza, alguien que consideramos un amigo del corazón de nuestra fundación. Yo creo que nos descubrimos mutuamente de una manera aparentemente casual y desde entonces hemos caminado juntos y siempre ha estado presente en todos nuestros congresos. Admiramos profundamente su generosidad, porque el sí en él está siempre inmediato a la llamada que le hacemos, ¿no? Y eso es algo que agradecemos profundamente. Siempre que en todas las intervenciones que ha hecho en los diferentes congresos que hemos realizado, ha sido importante ese trompetazo de luz que yo llamo, ese intento de despertar a la ciudadanía, a la gente, eso que tanto nos repite, ¿no? Y es algo que esperamos siempre con muchísima avidez, ese nuevo trompetazo, ese despertar, ese querer ponernos en pie de paz que tantas veces nos ha repetido. Me venía ahora contando por el camino la importancia del momento, la importancia que tiene el compromiso que hagamos todos y cada uno de nosotros, la responsabilidad de todos, y bueno, estoy seguro una vez más nos va a ayudar a ese despertar y a ese compromiso que también él nos encabeza. Federico Mayor. Lo primero que quiero decirles es que me encanta ir de la mano de la Fundación Valores, porque está claro ahora cuando decimos, bueno, ¿y qué es lo que nos falta? ¿Y qué es lo que hemos perdido? ¿Y qué es lo que desgraciadamente aceptamos, sobre todo en los años 80, a escala mundial? ¿Qué es lo que dimos sin ninguna contrapartida? Con los valores. Y aceptamos que fueran las leyes del mercado y no estos valores por los que habíamos luchado tanto. A veces con riesgo, no digo de nuestra vida, pero sí de nuestra seguridad y de nuestra libertad. La justicia social, la igual dignidad de todos los seres humanos, la solidaridad intelectual y moral, todo eso por lo que habíamos luchado tanto y lo entregamos porque nos dijeron no, a partir de ahora el mundo tiene que conocer las excelencias del mercado y la economía tiene que regirse por sus propias normas, no se preocupen, se autorregulará, no se preocupen, no habrá falta de transparencia, no habrá paraísos fiscales. Yo lo repito con mucha frecuencia, aquel verso breve pero penetrante de don Antonio Machado por los campos de Castilla, que dice, es de necio confundir valor y precio. Han sido necios, han confundido los valores con los precios, siguen siendo necios porque siguen confundiendo los valores con los precios y seguimos en los últimos coletazos, espero, de un sistema que ha ocultado precisamente la igual dignidad y que se ha basado precisamente solo en la especulación, en la ganancia lo más rápidamente posible y en ocultar la solidaridad, porque los que más tienen son los que más deben repartir y esto se oculta en paraísos fiscales y en otras trampas a veces legales. Lo que es cierto es que hay una palabra que ahora está en la mente de todos los que quieren hallar una solución, y es la palabra valores. Por eso yo encuentro que esta fundación, que desde el primer momento lo que nos ha reiterado, es decir, los cambios, los grandes cambios, sobre todo este nuevo comienzo que creo que al final será realidad en poco tiempo. El nuevo comienzo que proclama
este documento al que la Fundación Valores ha prestado tanto apoyo y lo sigue haciendo, que es la Carta de la Tierra. Es un documento de una gran clarividencia y al final nos dice: es preciso un nuevo comienzo. Es que tenemos que tener un nuevo comienzo. Es que no puede ser que la sociedad siga a escala mundial y a escala local rigiéndose por los mismos principios que durante siglos han hecho que en el escenario del poder solo haya unos cuantos hombres. La mujer no ha tenido ningún papel importante, a veces ha tenido apariciones esporádicas, ha tenido apariciones fugaces, anecdóticas en los escenarios del poder, pero siempre han mandado unos cuantos hombres, muy pocos, sobre el resto de los hombres y sobre todo las mujeres. Y el resto de los hombres han tenido que ofrecer, además sin rechistar, su propia vida. Esta es la historia de la humanidad. Es la historia de súbditos. Hemos sido vasallos permanentes. Y todavía hoy, en buena parte del mundo, están en la misma situación. Y cuando después de grandes conflictos, como sucedió en el año 1944, cuando después de grandes conflictos hay personas suficientemente lúcidas como para decir: no, ahora esto no tiene que volver a repetirse. Esto no puede ser que al final siempre estemos con el adagio perverso de: si quieres la paz, prepara la guerra, preparando la guerra. La historia no es más que una sucesión de batallas, la vida de la gente no cuenta para nada. Y se hizo aquel documento precioso que empieza con la solución, empieza diciendo: nosotros los pueblos, empieza diciendo: nosotros los pueblos, porque son los pueblos los que tienen que llevar las riendas de su destino. Hemos resuelto construir la paz por el compromiso que tenemos con nuestros hijos, con nuestros descendientes, con las generaciones venideras. Un documento precioso. Nosotros, los pueblos, hemos resuelto evitar la guerra a las generaciones venideras. ¡Qué maravilla! Pero claro, inmediatamente, como todavía en el escenario del poder no hay más que hombres que utilizan la fuerza, inmediatamente se dice: no, los pueblos no, los estados, no los estados. Y todo eso de evitar la guerra está muy bien, pero para evitar la guerra lo que tenemos que hacer es, si quieres la paz, prepara la guerra, es estar muy bien armados y estar muy bien preparados para... Y este gran compromiso que adquirimos con las generaciones venideras, pues ya veremos si lo podemos cumplir. Y hay momentos muy bellos en aquellos años después, con poetas como Archibald MacLeish, o personas como la viuda de Roosevelt, Eleonora Roosevelt, o como René Cassin. Hay momentos muy bellos, pero uno se da cuenta de que ellos comprendieron que los valores eran lo único que podía transformar al mundo. Y por eso redactan un borrador precioso de una declaración, que después sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y le envían a todo el mundo, a las grandes personalidades. Yo ya les he contado algunas veces que he tenido ocasión de encontrar en los archivos de la UNESCO la carta que dirige el Mahatma Gandhi al primer director general de la UNESCO, Julian Huxley, en el mes de febrero del año 47, en la que le dice: muchas gracias por haberme enviado este borrador, lo he reflexionado mucho y lo he consultado con una persona, una mujer analfabeta, pero que es la mujer más inteligente que he conocido, mi madre. Y dice: y mi madre me ha dicho que le parece bien, pero que cree que cada derecho debería ir acompañado del deber correspondiente. Es decir, fíjense cómo la madre de Mahatma Gandhi sabía muy bien que tenemos una serie de derechos, pero que comporta el tener estos derechos el que después nosotros cumplamos supuestamente ya en el ejercicio pleno de los derechos, cumplamos con nuestras responsabilidades. Digo todo eso porque sí que se habían ponderado y se dijo: estos son los valores que deben guiar a la humanidad, la fraternidad, el no tener miedo, el no tener miedo. Precisamente con María Novo,
hemos escrito un libro que aparecerá dentro de poco, que se llama Donde no habita el miedo, porque qué maravilla que en el primer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal se dice: y el cumplimiento de estos derechos humanos, de estos grandes valores universales, lo que hará es que liberará a la humanidad del miedo. Yo creo que es una preciosidad, porque es verdad. Es que vivimos siempre amenazados porque lo primero que nos dicen, en lugar de hablarnos de un Dios misericordioso y de un Dios que libera y de un Dios que da alas para volar en el espacio infinito del Espíritu, nos dicen el fuego eterno. Y el poder nos amenaza, y nos amenazan permanentemente. Pues bien, para liberarnos del miedo tenemos estos valores que están a partir de aquel momento en nuestro firmamento como puntos de referencia luminosos que pueden guiar permanentemente nuestro rumbo. Y después, en el segundo párrafo del preámbulo, yo tampoco me canso de repetirlo, y esto es muy importante, y por eso yo, cuando algunos políticos hablan de los derechos humanos, casi siempre arrimando el asco a su sardina, digo, no se los han leído. Porque el segundo párrafo del preámbulo dice: y si estos derechos humanos no se cumplieran, los seres humanos podrían verse compelidos a la rebelión. Compelidos a la rebelión. Esto lo tenemos que tener muy presente. Está muy claro. Queremos ser guiados siempre por estos valores. No queremos que nos guíe el mercado. Fue un error tremendo el que se aceptara. Queremos que nos guíen los valores, que nos guíe la igual dignidad de todos los seres humanos, que nos guíe la libertad, que nos guíe este tránsito fantástico. Sería histórico que pasáramos de la mano armada y de la mano alzada a la mano tendida. ¡Qué maravilla! Esto es lo que queremos. Pero también tenemos que decir muy claramente que si no lo tenemos, nos rebelaremos. Y nos rebelaremos pacíficamente, pero con firmeza. Y diremos que se ha terminado. Que se ha terminado el que nos estén distrayendo permanentemente. También ahora, cuando venía con Juan Ramón, persona de la que se aprenden tantas cosas, veníamos hablando y me comentaba la intervención de ayer de María Novo, en la cual nos decía esto: tenemos que ir con cuidado, porque permanentemente nos están, con este inmenso poder mediático que hoy tenemos un poder mediático que es quizá de los 4 grandes poderes, desde lo que yo llamo el gran dominio, porque al final de todo lo que pasa es que tenemos un gran dominio de no más allá de 200 personas, y es el poder mediático inmenso que hoy hay, esta capacidad de tenernos distraídos, de tenernos uniformizados, de tenernos gregarizados, de ser receptores. Pero además no somos receptores de información, somos receptores de noticias, porque la información es aquella que describe lo que ha acontecido de manera fidedigna. No, nosotros en realidad lo que estamos normalmente es permanentemente asaetados por una serie de noticias que constituyen, la mayor parte de las noticias son esto, lo insólito, lo extraordinario, lo que no es habitual. Entonces vamos también teniendo una visión deformada de la realidad del mundo. Pero solo vemos, y también en esto es un tema que me gusta mucho insistir, solo vemos aquello que los focos de la comunicación iluminan. Porque es lo que les interesa que nos enteremos. Lo demás no les interesa que pensemos. No les interesa, como decía ayer María Novo, que observemos, no que miremos tan solo, ni menos que veamos, porque claro, vemos muchas cosas que no miramos, pero miramos muchas cosas que no contemplamos, que no observamos. Decía Julián Marías, qué difícil es observar lo que vemos todos los días. Pues sí, nosotros tenemos que observar, pero además no solo tenemos que ver lo que nos iluminan los focos de la comunicación, tenemos que cerrar los ojos y ver el resto. Y el resto es lo invisible, normalmente. Tenemos que ver lo invisible, tenemos que saber la realidad
en su conjunto y en profundidad, porque si no conocemos la realidad más que de manera epidérmica o superficial, podemos transformarla solo superficialmente. Para transformar a la realidad en profundidad, tenemos que conocerla profundamente. Y para eso no tenemos que guiarnos solo por lo que nos iluminan los focos de la comunicación. Para eso tenemos que cerrar los ojos y reflexionar sobre el resto. Y pensar qué es el resto, qué es aquello que no es extraordinario, sino que es lo ordinario. No es aquello que es insólito, sino lo que es habitual. Y entonces sí, entonces sabremos qué es lo que tenemos que hacer y en qué medida tenemos que implicarnos, en qué medida tenemos que despertar de una vez y dejar de ser espectadores y pasar a ser actores y pasar a ser protagonistas de esta rebelión pacífica, pero rebelión, que imponga de nuevo que el mundo tiene que ser dirigido por valores y que además tenemos que abandonar la inercia. También he contado muchas veces cuánto me impresionó en el año 99, cuando yo ya había anunciado que no iba a seguir de director general de la UNESCO. Estuve en Atlanta en una gran reunión de físicos de los Estados Unidos y el profesor Jensen, que era el que presentaba a la reunión, al que iba a dar la reunión, la conferencia inaugural, proyectó una sola diapositiva, en la cual había una sola palabra, por tanto se leía muy bien, ponía inercia, y dijo, este es nuestro enemigo. El gran enemigo de la humanidad es la inercia, es pensar que podemos solucionar los problemas de hoy con las fórmulas de ayer. Algunas sí, porque hay unos valores intemporales, hay unos principios que sí, que tenemos que conservar, no solo que podemos, sino que debemos conservar. Pero hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Pero claro, a los que forman parte del núcleo privilegiado, de los ya privilegiados que somos todos nosotros, formamos parte tan solo del 20% de la humanidad que vive en el barrio próspero de la humanidad. El resto, el 80%, en un gradiente de progresivas precariedades, pues vive como puede, y muchas veces solo de las migajas que caen de la mesa de estos comensales que representamos el 20%. Por tanto, está claro que lo que nosotros tenemos que hacer es reinventar muchas cosas. Tenemos que dar nuevas fórmulas. Y estas fórmulas, lo que tenemos que tener es esta actitud permanente de búsqueda. Tenemos que estar muy despiertos para decir, primero nos implicamos, nosotros tenemos que colaborar en la solución. He comentado también con frecuencia cuánto ha influido en mi vida aquella frase de Burke que dice, qué pena que pensando que puedes hacer poco, no hagas nada. Porque es verdad. No, ¿yo qué voy a hacer si yo soy una persona tan modesta y yo no tengo influencia ninguna, yo no puedo hacer nada, y estamos todo el día solo de testigos mirando a ver qué hacen, a ver qué dicen, a ver qué es lo que nos llega a través de los medios de comunicación o a través de lo que nos vemos ahora con esta adicción a los medios virtuales, y estamos solo eso, de testigos. Estamos de espectadores del mundo, en lugar de ser actores, en lugar de ser incluso protagonistas, sobre todo los docentes, sobre todo los profesores, los maestros, los intelectuales, los artistas, los creadores. Estos son los que tienen que estar en la vanguardia de esta rebelión en favor de nosotros los pueblos, en favor de que seamos la gente la que pueda hoy transformar el mundo y iniciar este nuevo comienzo del que nos habla la Carta de la Tierra. Nuevo comienzo, y el nuevo comienzo tiene que basarse en estos valores y tiene que tener esta capacidad para vencer la inercia, para transformar una serie de acontecimientos, porque quizá fueron buenas las fórmulas para los problemas en los contextos de hace una serie de años, una serie de décadas. Hoy necesitamos cambios radicales.
Y estos cambios radicales, si no los encontramos, porque quizás nunca hasta este momento se han dado, nos los tenemos que inventar. Y nos los tenemos que inventar sabiendo que nuestra pequeña participación puede ser muy relevante. Que si nosotros hemos sembrado una pequeña semilla, esta semilla puede fructificar. ¿Cómo vamos a pensar en tener a veces cosechas? Que decimos, es que las cosas están muy mal. ¿Cuánto has sembrado? ¿Cuántos pasos has dado? Si somos millones de gente a dar pequeños pasos, podemos dar un gran salto. Si somos millones las personas que solo podemos poner una semilla, podemos esperar una gran cosecha. Pero si no lo hacemos, si estamos siempre solo de espectadores, no podemos esperar que las cosas cambien. O sea que, por tanto, la primera conclusión de los que se basan en estos valores, en estos puntos de referencia éticos, lo que primero tenemos que hacer es implicarnos. Es saber que aunque no lo parezca, aunque esté el tiempo muy desapacible, aunque sea en pedregales, nosotros tenemos que cavar y tenemos que poner allí nuestra semilla. Y nosotros tenemos que dar un pequeño paso cada día, sabiendo que si somos muchos, quizá podamos dar este gran salto. La implicación, involucrarnos, es la gran responsabilidad que hay para los que defendemos que estos valores pueden al final transformar las cosas. Pero les decía que, sobre todo, son los que están acostumbrados a utilizar esta capacidad desmesurada que tiene la condición humana y que es nuestra esperanza. Cada ser humano, único, irrepetible, en cada momento de su vida, es capaz de crear. Esta es la gran desmesura. Esto es lo único que biológicamente nos explica, que seamos capaces de darnos cuenta de que estamos viviendo, de que tengamos conciencia refleja, de que seamos los ojos del universo, los que podemos contemplar, los que podemos pensar, los que podemos actuar en virtud de nuestras propias reflexiones y no al dictado de nadie. ¡Qué maravilla! Pues estos seres capaces de pensar y capaces de imaginar y capaces de crear, estos creadores, es la única facultad realmente divina que tenemos. Estos creadores son la esperanza de este cambio radical, de este nuevo comienzo. Todos somos capaces de crear. Todos tenemos una experiencia fabulosa que es el balance de nuestros aciertos y de nuestros errores. Y qué inexplorada, qué poco utilizada es la experiencia de cada uno de nosotros. Siempre miramos a ver qué nos dicen los que, a veces con una representación democrática, otras veces no. A ver qué nos dicen, a ver qué hacen. ¿Y tú qué haces? Y tú que tienes una experiencia fantástica, compártela. Y nosotros tenemos que aprender, si realmente somos demócratas, a escuchar. Cuando hablamos de diálogo, no hablamos solo por lo que vamos a decir, sino sobre todo por lo que vamos a aprender escuchando a los demás. Cada persona tiene este pozo hondo que es, como les digo, el resultado de tantos días de su vida, de tantas cosas que a veces han tenido que inventar para poder ir hacia adelante, pero que después guardan celosamente porque piensan, bueno, yo soy una persona modesta, esto no va a interesar a nadie, esto no puede resolver nada. La solución es nosotros los pueblos, todos juntos, todos los pueblos podemos. Si no, no podemos contrarrestar esta inmensa inercia de una historia en donde siempre han mandado unos cuantos hombres y donde los demás hemos sido súbditos en lugar de ciudadanos. Esta ciudadanía plena es la que se expresa, y yo he contado muchas veces aquella experiencia que tuve precisamente con la Madre Teresa de Calcuta, cuando estaba este escritor, Dominique Lapierre, y Dominique Lapierre allí en Calcuta le decía, mire madre, he estado intentando buscar un poco de dinero para su comunidad, y la verdad es que he recogido muy poco y me da la impresión de que lo único que le puedo dar es una gota
pero es una gota en el océano. Y ella le contestó rápida: si esta gota no existiera, el océano la echaría de menos. Pues pensemos que el océano, este océano que podemos ser todos juntos, echará de menos si alguno de nosotros, en lugar de actuar, se inhibe. En lugar de involucrarse y de mojarse, como se dice normalmente, pues está un poco al pairo a ver qué pasa, a ver qué dicen, a ver qué sucede. La implicación es fundamental para que se cumplan las utopías, para que se cumpla este proyecto que tenemos aquellos que creemos en unos valores y que creemos que el cambio es posible y que creemos que la igual dignidad humana es posible y que creemos que la libertad es posible y que creemos que debemos actuar cada uno en virtud de nuestras reflexiones y no al dictado de nadie. Ya está bien siglos de sometimiento, ya está bien siglos de estar siempre al dictado o a la sombra del miedo o en el silencio. El silencio de los silenciados tenemos que disculparlo, porque no hablan porque no pueden. Pero el silencio de los silenciosos no tiene disculpa. Y por tanto tenemos que empezar a expresarnos, a decir lo que pensamos, a pensar lo que vamos a decir. Y de esta manera vamos a ir constituyendo una comunidad fuerte, creciente, que cada vez, basada en unos valores, podrá contener esta avalancha inmensa de especulación, de intereses. Porque les hablaba antes de lo visible y lo invisible. Y Bernard Lord, al recibir el premio Nobel, también lo he dicho tantas veces, pero son cosas que me han impresionado mucho. En el año 1985, el Premio Nobel de la Paz, este profesor de cardiología, que había luchado siempre contra el armamento nuclear, dijo: tenemos que cerrar los ojos y ver los invisibles, porque solo en la medida en que seamos capaces de ver los invisibles, seremos capaces de hacer los imposibles. Se dice que la política es el arte de lo posible. No, hombre, esta es la política de los pusilánimes, esta es la política de los que no saben nada de política. La política de verdad es el arte de lo imposible. Y por eso me ha encantado oír estas palabras por una mujer que hoy ha sustituido a un gran presidente, al presidente Lula, en Brasil. El día que tomó posesión, el 1 de enero de 2011, dijo: tenemos que trabajar de tal manera que seamos capaces permanentemente de superar la línea roja de lo posible. Tenemos que hacer lo imposible hoy, posible mañana. Hay tantos imposibles ayer que hoy son realidad y que ya los contemplamos como si no hubiera pasado nada. Cuando vemos en Sudáfrica al presidente Nelson Mandela, decimos: fíjate qué maravilla, porque él hizo lo inesperado, hizo lo que parecía imposible, lo hizo posible. Y lo hizo posible porque en lugar de salir después de 27 años de reclusión, y los 6 últimos en aquella isla terrible, donde yo le visité, la isla de las serpientes, Robben Island, frente a la ciudad del Cabo, una cosa terrible. En lugar de salir como todo el mundo podía esperar, diciendo: y ahora la venganza, ahora van a ver estos blancos. En lugar de esto, salió llegando a una complicidad con el presidente Frédéric de Klerk, y al cabo de un tiempo lo que era imposible se hizo posible y teníamos a un presidente negro al frente de Sudáfrica. Y lo que parecía imposible, que era que aquel imperio inmenso que existía al final de los 80, el imperio soviético, aquel imperio extraordinario de aquella seguridad 100, libertad 0, sospecha total, recelo, aquello se hundió con el muro de Berlín, y aquellos países que formaban parte, sin una sola gota de sangre,
que formaban parte de aquel inmenso imperio, empezaron una larga marcha hacia las libertades públicas. No pasó nada. ¿Por qué? Pues porque hubo también quien supo hacer lo inesperado, quien supo hacer que un imposible hasta aquel momento pasara a ser posible. Personas así, en este caso fue Mikhail Sergeyevich Gorbachev, el que utilizando exclusivamente los medios de comunicación fue capaz de ir transmitiendo progresivamente a pueblos que están a veces distantes hasta 10.000 kilómetros dentro de la Unión Soviética el mensaje de que era necesario un nuevo comienzo y que aquel nuevo comienzo no era un comienzo de fuerza, sino que era un comienzo de convivencia pacífica, etc. Y también quiero citarles, porque creo que estos son los ejemplos que valen. Le he dedicado a Rosa Parks muchos de mis escritos, porque yo he estado enamorado de Rosa Parks. ¿Por qué? Pues porque Rosa Parks era una costurera de Montgomery, en Alabama, que un día del mes de diciembre del año 61 regresaba muy cansada de su casa después de todo el día de trabajo, y en los autobuses de la Alabama segregacionista iban en la parte de atrás los negros, pero cuando todos los puestos reservados a los blancos ya estaban llenos, entonces los negros se tenían que levantar, mujeres embarazadas incluido, cuando llegaba un blanco. ¿Y qué hizo Rosa Parks? Y por eso yo estoy enamorado de ella. Pues lo que hizo fue que no se levantó. Y aquel blanco le exigió que se levantara. Y ella permaneció sentada. No llegó a su casa aquella noche, llegó a la comisaría y después tuvo que marchar de Alabama y tuvo que irse a un lugar no segregacionista que era el norte, en Michigan, y allí estuvo en Detroit y Chicago viviendo durante muchos años. Fíjense qué gesto, un gesto que ustedes dirán, bueno, pues este gesto fue el que hizo que unos años después hubiera un presidente, el presidente Obama, que estuviera nada menos que jurando el cargo de presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque al no levantarse y crear aquel rumor en su barrio, fíjate, está en la cárcel Rosa porque no se ha levantado. En aquel barrio, claro, estas cosas tienen que ir así relacionadas. Había un pastor que se llamaba Martin Luther King, y Martin Luther King dijo: ella nos ha dado el camino, tenemos que seguir lo que ha hecho, esta es una mujer valiente y nosotros somos unos cobardes. A partir de ahora nos subiremos en los autobuses. 380 días sin subir a los autobuses. El único argumento que comprende. Se lo digo también para que lo vayan ustedes pensando ahora mismo. El único argumento que comprenden todas estas personas que llevan al mundo con mano férrea y que nos tienen avasallados, lo único que comprenden son las razones económicas. Y lo que hizo, el efecto que produjo este boicot a los autobuses, fue que al cabo de unos meses, pues dijeron: oye, que pues que suban en los autobuses todos los negros que les dé la gana, y ya no hay tal, y que además ya no hay separación. Y en la Alabama segregacionista ya pudieron los negros volver a ir, pero además ya iban juntos. Esto llevó en el año 64 a la ley antiagregacionista, ya había sido asesinado el presidente Kennedy, y llevó a aquella gran manifestación de Martin Luther King en el Mall de Washington, donde él dice: he tenido un sueño. Y el sueño que él tenía era que un día hubiera un presidente de color negro, de color de piel negro, en la Casa Blanca. Y tenía a su lado a Rosa Parks. Lo digo porque, sí, los pequeños gestos, los gestos que cada día uno puede hacer, son los que cuentan. Y tenemos que pensar cuando decimos: no, esto es imposible, ¿cómo vamos a poder nosotros frente al poder financiero inmenso que nos domina? Nos dijeron cuando el rescate, el famoso rescate, es que también, la verdad es que Europa
ir corriendo a ver qué nos aconsejaba en el mes de noviembre del año 2008, ir corriendo a ver qué nos decía el prestigioso señor Bush, en lugar de decir nosotros ahora tomamos las riendas de Europa. Europa no tenía los problemas de los hedge funds, no tenía los problemas de los créditos humo, los tenían los norteamericanos, eran Lehman Brothers y compañía los que tenían estos problemas. Y sin embargo, cuando vemos que tiembla porque la quiebra de las grandes instituciones financieras está cerca, ¿qué es lo que hace? El señor Sarkozy, presidente a la sazón de la Unión Europea, se va corriendo. Ya estaba elegido Obama. Y se va corriendo a ver qué le dice el señor Bush. Y claro, ¿qué dice el señor Bush? El señor Bush dice free trade, free economy, free market. Y todos, sí señor, no señor. Pero hay que decir, no señor. Ya está bien, porque miren dónde nos han llevado ustedes. Precisamente por eso hoy venimos nosotros aquí a decirle que si necesitan ustedes ayuda la tendrán, pero que Europa es Europa, ustedes son ustedes, aliados sí, súbditos no, y vamos a ver cómo capeamos el temporal juntos. Pero no a base de hacer lo que hicimos. Rescatamos a los que se llaman en zozobra 700.000 millones de dólares en los Estados Unidos, 400.000 millones de dólares en Europa. Y entonces los rescatadores empobrecidos se enfrentan a los rescatados ya otra vez en tierra firme y sanos, y los rescatados nos empiezan a pedir cada vez más exigencias. Ha sido la demostración de que no podemos basar la gobernación del mundo en grupos de ricos, en grupos de países ricos, en grupos de plutócratas. Esta fue otra de las grandes, a mi modo de ver, de los grandes inconvenientes, de los grandes errores que aceptamos. A finales de los años 80, que era además cuando había aquella esperanza, de decir, hombre, qué maravilla, 200 aniversario de la Revolución Francesa, ha terminado la Guerra Fría, qué maravilla, se había firmado un acuerdo parcial de desarme nuclear, todo parecía los dividendos de la paz, ahora ha llegado el momento. Y lo que había llegado el momento es decir, ahora las leyes del mercado. Y segundo, las Naciones Unidas fuera. Y los Estados Unidos crean directamente fuera de las Naciones Unidas, crean la Organización Mundial del Comercio, fuera del ámbito de las Naciones Unidas. Y estas dos organizaciones que al principio eran, pero que después ya no han sido, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los utilizan directamente para sus ambiciones hegemónicas. El Fondo Monetario Internacional, que ahora lo vemos todo el día con el dedo levantado, dándonos consejos. Oigan, y cuando había la crisis, cuando se aproximaba el que la burbuja inmobiliaria que tanto daño ha hecho a España, de corrupción y después de dejarnos un montón de personas que son nuestros hermanos y que tenemos que atender, pero que vinieron a la llamada sin regularizar. Es que se han hecho tantos disparates. Y todo eso lo dejamos así por las buenas. ¿Por qué? Pues porque ya ha sucedido. La normalización de toda esta situación era una situación que exigía a escala europea que dijéramos nosotros queremos en estos momentos ayudarles, pero ayudarles teniendo nuestra propia capacidad de acción. Y lo primero que hubiéramos tenido que hacer era federar desde un punto de vista fiscal y económico a la Unión Europea. No puede ser, sinceramente, no puede ser que nos dijeran desde fuera los PICs. Es que además da la casualidad de que PIC en inglés es cerdo, claro. Esto de formar parte de los cerdos que tenemos que caer, Portugal, Irlanda, Grecia, España. Y hay que reconocer que Irlanda, además, Irlanda, una de las que cayó primero, Irlanda era el ejemplo que se ponía en todos los MBA, en todos los cursos de administración de empresas, se ponía. El ejemplo a seguir es Irlanda. Qué poco duró aquel ejemplo. Caramba, de momento ya era uno de los PICs. Portugal, caído. Irlanda, caído.
Grecia, ya no les digo nada. Y España hasta ahora se ha librado. Pero tenemos realmente que pensar que las cosas se resuelven así. Se resuelven poniendo, como se está poniendo a Grecia, a una situación imposible. Se les dice a ustedes, tienen que privatizar, hasta las islas del Egeo tienen que privatizar. Y además tienen que quitar a 120.000 funcionarios. Tienen ustedes, no pueden hacer un solo concurso público, no están. Y después de todos esos recortes les dicen, claro, ¿cómo vamos a invertir en ustedes si no crecen? Pero ¿cómo van a crecer? Es un círculo vicioso inadmisible desde un punto de vista de rigor y desde un punto de vista de ciudadanía. Es inadmisible lo que se está haciendo. Y en el eje europeo nos encontramos en que tenemos un sistema sin federal, en que tenemos un gasto militar absolutamente imposible. Ni siquiera nuestra propia seguridad hemos podido arreglar en Europa. No hemos podido ni siquiera decir, oigan, la OTAN estaba muy bien cuando estaba el Pacto de Varsovia, pero el Pacto de Varsovia en el año 92 desapareció. ¿Por qué seguimos nosotros aquí, dale que te pego con la OTAN? Europa tendría que tener, debe tener, desde luego, sus propios mecanismos de seguridad. Pero porque tenemos que seguir vinculados a los Estados Unidos de Norteamérica y tenemos que seguir comprando porque formamos parte de la alianza. Lo venía comentando con Juan Ramón Galán. Tenemos que comprar todos los años un montón de miles de millones. Qué bien ha estado, por cierto. Además, me gusta decirlo porque es una mujer la que ha tenido esta valentía. En el Ministerio de Defensa que han dicho, hemos estado comprando muchos años efectos militares que no necesitábamos con dinero que no teníamos. Porque esto es lo que ha sucedido. Tenemos que estar comprando, claro, tantos F-16, tantos. Cuando yo fui ministro de Educación y Ciencias, pues claro, me quedé sorprendidísimo cuando me dicen, es que tenemos, hombre, ¿pero qué es eso? ¿Los necesitamos? No. Pero es que formamos parte de la alianza. En una palabra. O Europa reacciona y dice basta. Y dice basta también a que haya una sola potencia, Alemania, que sea la que nos tiene que dar lecciones. Hay que pensar que Alemania está como está gracias a un plan Marshall. Cuando acababa la guerra, les tuvimos que todos prestar una atención especial a Alemania, a Italia, a Japón, a los que habían perdido la guerra, con una gran generosidad, caramba. Y ahora nos vienen siempre con estas restricciones. Federación fiscal y económica y después restricción inmediata del gasto militar con unos propios mecanismos de seguridad europeos y después la capacidad de hacer eurobonos o de hacer billetes. ¿Por qué nosotros no podemos hacer billetes? ¿Cómo vamos a incentivar si no tenemos monedas para hacerlo, si estamos todo el día recortando? ¿Cómo vamos a incentivar nada? Si además hemos deslocalizado la producción. ¿Dónde está la producción? Antes yo decía, esto es de Sabadell. Yo como catalán, pues me gustaba mucho decir, miren, Tarrasa, los zapatos de Mallorca, los no sé cuántos de Alicante. Todo está descentralizado, deslocalizado. Para ganar más dinero por codicia, hemos ido deslocalizando la producción. Y aquí nos hemos quedado solo con los remanentes de aquel inmenso trajín de las construcciones y de las inmobiliarias. ¿Y ahora qué hacemos? Tendríamos que poder hacer billetes hace muy poco. Y para eso digo que tenemos que contemplar la realidad. No solo ver lo que pasa, sino contemplarlo. Hace muy poco, Inglaterra ha anunciado 75.000 millones de libras esterlinas para incentivos. Son 86.000 millones de euros. Y esto con la maquinita. Y el señor Obama ha logrado, parece ser, que los republicanos le permitan hacer 300.000 millones de dólares como incentivos y también han hecho funcionar la maquinita. Oiga, pues en Europa o tenemos maquinita o tenemos eurobonos y decimos a la señora Merkel que a partir de ahora se dé cuenta de que si somos 27, somos 27. Y desde luego les tenemos que decir a los globalizadores que lo del G7, G8 y G20 se ha terminado. Esta es de las primeras cosas de las que nos tendríamos que poner muy firmes,
todos los ciudadanos diciendo, se ha terminado. Nosotros no podemos aceptar por principio, por valores, no podemos aceptar que el mundo en estos momentos esté en la mano de los 8 países más ricos de la Tierra, o de los 20, tanto me da. Lo de los 20 ya fue una concesión. Aquí mandamos 8, que bueno, dejamos de estar para que estén contentos. Lo demás ahora los países emergentes, ¿verdad? El BRIC, Brasil, Rusia, tal, empiezan a... la India, pues que estén también. Pero no nos engañemos. El señor Schulz, con el señor Reagan y la señora Thatcher, llamó solo a 4 a la Casa Blanca. Llamó a 4 países, más ellos 2, 6, era el G6. Después añadieron a Canadá, pues que hace siempre Norteamérica, y así se queda más bonito el mapa, toda la parte del norte, G7. Y después añadieron la Federación Rusa, G8. Y esto es todo. Nosotros, 196 países, mandados por 8 países. ¿Pero esto qué es? Tenemos que decir, señores, se ha terminado. No podemos tolerar que sean los plutócratas en lugar de los demócratas, porque las Naciones Unidas, nosotros los pueblos, al menos, representaba a todos los países. Y no queremos que ahora nos manden 8. Miren qué mal han mandado. Miren qué mal nos han ido las cosas precisamente por seguir sus indicaciones. Queridos amigos, Rigoberta Menchú escribió: no tenemos otro camino más que soñar juntos, luchar juntos y volver a reinventar la esperanza de la humanidad todos juntos. Esto es lo que constituye hoy la gran utopía de nuestro tiempo. Y para esto no tenemos que ser dóciles. Para eso Eduardo Galeano nos lo advirtió también y nos dijo: tenemos que caminar hacia unos objetivos, y estos objetivos nos tienen que interesar tanto, nos tienen que movilizar tanto, que caminemos aunque haga mal tiempo, aunque esté lloviendo, tenemos que ir hacia adelante. Porque él decía, es verdad que los objetivos se irán desplazando a medida que nosotros avancemos, pero habremos recorrido un buen trecho. Tenemos que caminar juntos, tenemos que soñar juntos. Tenemos todos los días que pensar si nos hemos reapropiado de este tiempo por el que ayer clamaba Mariano. Si somos capaces realmente no de ver lo que pasa y de aceptar lo que pasa, sino de observar, contemplar y reflexionar sobre lo que pasa y a continuación actuar en virtud de nuestra propia reflexión. Si lo hacemos así, seremos lo que en la Constitución de la UNESCO se comenta como seres educados. Dice que la educación es lo que representan a seres libres y responsables. Si somos libres, si realmente no tenemos adherencias en nuestras alas, si somos capaces de volar sin fin en el espacio ilimitado del espíritu, entonces podremos ganar la batalla. Si estamos distraídos, si estamos inhibidos, si no nos comprometemos, si nos da miedo siempre el decir, a ver, el que dirán, el que no se vea que yo soy de un lado o de otro, o si siendo de un lado de momento pienso que tengo que cambiar y que yo no puedo seguir adherido a unas posiciones que van en contra de mi conciencia. Otra de las cosas que me ha gustado, aquí fuera pone conciencia global. Claro, esto es lo que tenemos que tener, nuestra propia conciencia, conciencia personal y conciencia global. Al tener la conciencia global, comparamos. Y comparar es una necesidad ética fundamental, porque cuando comparamos es cuando nos damos cuenta de lo que vale lo que tenemos y nos damos cuenta de las precariedades de los otros. Claro que tenemos que comparar. Yo recuerdo que en francés decían «Quand on analyse, on se désole. Quand on compare, on se console». Y es verdad, cuando analizamos, pues a veces quedamos desolados, pero si a continuación comparamos, decimos, caramba,
Pues resulta que nosotros tenemos todas estas cosas, que no les damos importancia porque como las tenemos una educación gratuita, tenemos una salud gratuita, tenemos todas estas ventajas, no tenemos grandes dificultades, al menos para las necesidades básicas. Tenemos que ser capaces de comparar con conciencia global. Pero después tenemos también que actuar en virtud de nuestra propia conciencia. Porque esto es ser libres, esto es ser personas emancipadas, esto es ser personas independientes, que hacen lo que creen que tienen que hacer. Me dio tanta pena, y lo escribí en uno de los blogs, me dio tanta pena ver que una relación de solidaridad absolutamente imprescindible en los Estados Unidos. En los Estados Unidos en estos momentos hay 50 millones de personas que viven por debajo del nivel de la pobreza. Fíjense, más que la población de España en los Estados Unidos de Norteamérica, el país, a pesar de todo, más poderoso de la tierra. Y uno dice, ¿cómo puede ser que desde la época de Truman, es decir, desde principios del año 45, se viene mirando a ver si se puede conseguir que estos, que no tienen capacidad para tener los seguros pagando, que son como viven desde un punto de vista sanitario la mayor parte de los norteamericanos, pues a estos se dijo, vamos a hacerles el Medicare, al menos el que tengan asegurada la asistencia médica gratuita, estatal, y esto desde Truman, que lo vienen persiguiendo. Y siempre han ganado las grandes aseguradoras, las grandes industrias farmacéuticas, siempre han ganado. Llega el señor Obama, y el señor Obama hace un dribbling muy hábil y gana por solo 7 votos. Bueno, ya está, ya la esperanza con estos millones de norteamericanos ya está colmada, qué bien, ni un solo voto republicano. Ni un solo voto republicano, es decir, que la conciencia de todos estos representantes de una parte muy importante de los Estados Unidos, ni uno de ellos fue solidario. Porque yo comprendo que cuando se pertenece a un partido, pues se vote la mayor parte de las cosas que propone un partido, salvo cuando hay problemas de conciencia. ¿Ustedes no creen que es un problema enorme de conciencia el estar a favor o en contra de una medida que va a beneficiar a tantos millones de norteamericanos que en estos momentos viven por debajo del umbral de la pobreza y no tienen la menor garantía de... ¿Ustedes creen que es lógico que aquí en España, en el año 2003, cuando se hizo una encuesta y resultó que el 92% de los españoles estaba en contra de la invasión de Irak, que sabíamos que estaba basada en la simulación, en la mentira, y que solo lo que buscaba era el petróleo que ya tienen, igual que ya tienen también el de Libia? ¿Ustedes creen que cuando el 92% de la población española había dicho no en el Parlamento español a la propuesta del entonces presidente del gobierno, ni un solo de los representantes del partido en aquel momento en el gobierno se abstuviera o votara en contra? No puede ser. La conciencia tiene que estar por encima de la acción política, tiene que ser la que guía la acción ciudadana, tiene que ser la que, movida por los valores que cada uno de nosotros asimila, dicta lo que tenemos que hacer. Esto es ser seres libres y responsables. Esto es lo que aquellos que escribieron la Constitución de la UNESCO y que escribieron los principios democráticos, que son una belleza, que son 4, cuando escribieron la humanidad debe guiarse por estos principios y tiene que hacer seres libres y responsables. Estos son los seres educados. Los seres educados no son los que se saben muy bien una serie de pautas técnicas o profesionales, son los que actúan por sí mismos, los que son capaces de revelarse, los que son capaces de iniciar este nuevo comienzo al que nos incita la Carta de la Tierra. Queridos amigos, quiero felicitar muy cordialmente a todos los que desde la Fundación Valores se pasan todos los días del año animándonos a que esta capacidad
de cambiar las cosas, que esta capacidad de ser ciudadanos plenos y no súbditos, esta capacidad de ser protagonistas de nuestra vida y no solo espectadores, se haga realidad. Muchas gracias.